Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. Quien les habla, Santiago Riquelme, junto a Alcides Benítez y Derlis Mato, periodistas del diario Última Hora de la sección Deportes y de D10. Vamos a estar hablando hoy del Club Olimpia, del puntero absoluto que tiene este campeonato paraguayo de primera división, el segundo torneo del año, Olimpia sacando una buena diferencia, el equipo del titán Martín Palermo, que antes de arrancar el campeonato yo creo que se le daba poco crédito. Sin embargo, hoy cumplida la primera rueda del torneo clausura, hay que decir que Olimpia es el merecido líder de este torneo clausura. Antes de entrar en tema y en detalles, paso a saludar a mis compañeros. Alcides, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Santiago Derlis, un gusto compartir este espacio con ustedes y con los oyentes. Hola, Derlis, ¿cómo estás? Bien, Santiago, bien, Alcides. Un placer de vuelta a estar acá. Y bueno, se hizo esperar, pero estamos de vuelta acá con el podcast. Asimismo, podcast Hora Deportiva, todos los viernes en Spotify, YouTube y en las redes sociales de D10 y Última Hora nos pueden encontrar. Decíamos que íbamos a hablar de Olimpia. Un Olimpia puntero y eso que venía de tropezar ante Nacional. Un equipo franjeado que para mí es el mejor del torneo clausura. Porque muchas veces se dice que a veces sí, a veces no, la tabla de posiciones refleja el momento de un equipo. A veces se dice que la tabla de posiciones es mentirosa, pero hoy en día, para mí, la tabla de posiciones refleja lo que está pasando en este campeonato clausura. Es cierto, no es un Olimpia que te llena los ojos, vistoso, no es el Manchester City de Guardiola, pero es un equipo sólido que gana los partidos que tiene que ganar. Defensivamente para mí está mejorando Olimpia, tiene algunas cosas en ataque. Y no hay otro equipo en el fútbol paraguayo para mí que esté brillando y que podamos decir, no, es el gran candidato a quedarse con el título. Entonces, para mí, hoy terminada la primera rueda del torneo de clausura, Olimpia es el merecido líder de este campeonato. Y antes de entrar en analizar un poquito algunos jugadores, partidos, momentos y lo que se viene para el equipo de Martín Palermo, quiero una primera opinión, análisis, Alcides, de este Olimpia. ¿Qué te genera? ¿Esperabas, siendo sincero, antes de comenzar el campeonato, si yo te decía, terminaba la primera rueda Olimpia puntero? ¿Lo esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Cómo ves el desempeño del equipo de Martín Palermo? Primeramente, Santiago, quiero decir que hace mucho que no vemos un equipo que juegue bien, que nos llene los ojos, Sí. primero, ¿verdad? Y después, lo segundo, yo creo que este Olimpia refleja lo que pasa en el campeonato paraguayo. Es el líder, se recupera en los partidos complicados y eso es un gran mérito también del plantel. Entonces, yo creo que el liderato está en buenas manos por el momento. Derlis, ¿qué opinión te merece este momento de Olimpia? Y bueno, lo que mostró el fin de semana es de que va a ser un equipo candidato al título. Porque venía de caer ante Nacional, de perder el invicto. Y después el partido ante Luqueño venía de caer por 2-0, 2 goles tempraneros. Y ahí demostró tener carácter, personalidad para recuperarse de lo que había sido el golpe de perder el invicto entre semana y después de los 2 goles tempraneros ante Luqueño. Pudo haber sido otra historia si Olimpia no se recuperaba, si no mostraba jerarquía, si no mostraba carácter para recuperarse de ese golpe. Y qué hubiésemos dicho hoy en este podcast si es que Olimpia volvía a perder. Iba a encadenar su segunda derrota, a lo mejor desestabilizaba un poco el muy buen ambiente que hay hoy en día en Olimpia después de lo que fue la gran victoria ante Luqueño, por lo que fue el contexto del partido y por lo que venía ocurriendo entre semana cuando había perdido ante Nacional el invicto. A esto hay que sumar también el gran partido que hizo frente al 2 de mayo, ¿verdad? Sí. Uno de los partidos más complicados que le tocó Muy a duro. Olimpia disputar en Encarnación. Lo pudo ganar y bueno, a esto se suma también la remontada espectacular. Creo que uno de los grandes espectáculos que vimos en este torneo clausura fue el partido frente a Luqueño y después también la recuperación que significa todo ese envión anímico que cobra ahora para enfrentar la segunda parte del torneo clausura. Totalmente. Pasó una especie de déjà vu ante Luqueño porque Olimpia la fecha pasada, decía Alcides, que perdió el invicto. Cerro había tropezado y Olimpia tenía la gran chance de, ganando, iba a estirar más su ventaja y perdió ante Nacional. Fue un golpe duro porque fue un triunfo académico que golpeó a Olimpia por todo lo que significó. Uno, porque le sacó el invicto. Olimpia se quedó sin invicto y el campeonato ya no tiene invicto en este torneo clausura. Y otro porque Olimpia tenía la gran chance
de estirar su ventaja al frente de la clasificación. Y Nacional viene y le gana bien en el Arsenio Orico. 2-0, un partido que Olimpia empieza bien atacando, generando un par de situaciones antes de los 10 minutos, pero luego Nacional encuentra ese gol en Claudio Núñez y luego ya el segundo. Y Olimpia, por más de que intentó ya con centros de cualquier forma llegar al descuento para buscar un posible empate hacia el final, nunca encontró la fórmula para hacer daño al tricolor. Y ante Luqueño se repetía la historia. Cerro Porteño perdió ante Libertad un día antes y Olimpia nuevamente se presentaba con esa gran ocasión de si ganaba iba a estirar su ventaja al frente de la clasificación. ¿Y qué pasa? Luqueño da 2 golpes certeros en los primeros minutos del partido. Se pone 2-0 arriba y ahí el hincha de Olimpia parece decir otra vez, nuevamente estamos fallando. Sin embargo, yo quiero rescatar el carácter y la rebeldía que mostró el equipo de Martín Palermo en ese partido ante Luqueño para darlo vuelta. Yo creo que fue el partido donde Olimpia dijo, no, yo quiero ser candidato al título, porque era un partido difícil ante un rival histórico del fútbol paraguayo y muy, muy difícil. No te digo que es un clásico, pero un Olimpia Luqueño siempre es atractivo. Y 2-0 Luqueño ganando al comienzo a cualquier otro equipo quizás ya no se pueda recuperar. Sin embargo, Olimpia mostró carácter, lo descontó rápidamente, luego lo empata y a partir de ahí ya sí va llevando el partido hacia su objetivo final, que era el triunfo y que lo termina logrando. Entonces me parece que ese partido ante Luqueño dejó en claro que Olimpia, para mí al menos, es el candidato uno a quedarse con el título. Y otra cosa que le favorece a Olimpia, me parece, en este campeonato, es que justo se encontró con un Libertad que venía de ser, un Libertad que estaba mareado de tantas vueltas olímpicas, que venía de ser tricampeón, que también está en Sudamericana, un Libertad distraído que empezó muy mal con Ariel Galeano, luego llegó Garnero, está tratando de remontar, y se encontró con un Libertad distraído con un Cerro que no da respuesta. Entonces todo eso hace a que Olimpia, lo que dijimos al comienzo del programa, no es el gran equipo, pero un equipo sólido para mí, hoy el mejor equipo del fútbol paraguayo. Y todo eso hace que Olimpia esté cómodo en la cima de la tabla de posiciones. Le saca 6 puntos de ventaja a Cerro Porteño, también le saca 5 a Nacional. Pero yo creo que el gran rival de Olimpia en esta recta final va a ser Cerro, sin sacarle ningún mérito al 2 de mayo, a Nacional, a Guaraní, Libertad, que vienen un poquito más atrás. Yo creo que a esos equipos no le va a dar el combustible para pelear hasta el final. Y hay que ver lo que pasa con Cerro, porque si Cerro no se despierta y Olimpia sigue con este ritmo, el campeonato se puede definir mucho antes. Entonces, si Cerro se despierta y Olimpia está ahí con este nivel, yo creo que va a ser un mano a mano hasta el final entre los dos. Quedan 11 fechas, pasaron las primeras 11. Entonces va a ser un campeonato apasionante. Pero yo quiero ir, Derlis, a este Olimpia y te pregunto, antes de arrancar el campeonato con esos amistosos que disputó Olimpia en Buenos Aires, donde perdió acá, creo que no pudo ganar ningún amistoso, por lo que fue ese final de apertura. ¿Te imaginabas este Olimpia hoy? Si te digo que sí te voy a mentir, totalmente no. E incluso creo que el hincha mismo te va a decir y te va a reconocer de que en ese arranque, como había terminado en la apertura, yo recuerdo varios hinchas incluso pidiendo la destitución de Martín Palermo. Te voy a mentir y el hincha mismo no te va a mentir diciendo de que Olimpia era candidato antes de arrancar la apertura. Esto se fue dando a medida que transcurrían los partidos, que Olimpia iba ganando, que se iba consolidando. Recuerdo incluso que pasadas las primeras 6 fechas, Olimpia era un equipo sólido, ya tenía la punta, había rescatado un empate en el clásico ante Cerro Porteño y solamente le habían hecho 2 goles, los 2 goles de penal. Eso producto también del muy buen trabajo, no solo defensivo, sino también del portero Martín Olveira, que para mí es la clave de este gran momento de Olimpia, porque pudo sostener al equipo en varios pasajes del partido e incluso también golpear en los momentos claves, como lo ha hecho con su delantero para mí hoy el referente Lucas Prato, que está jugando muy bien en Olimpia. Hoy Olimpia es un equipo totalmente diferente al que imaginábamos antes del arranque de este torneo clausura. Así mismo, Alcides y Martín Palermo era una incógnita también porque Palermo venía a dirigir equipos, entre comillas, chicos, Platense, Godoy Cruz, en Chile estuvo en Unión Española, y el propio Palermo dijo en su presentación, su primera conferencia de Olimpia, que era el desafío más importante de su carrera como entrenador. Entonces estaba esa duda de cómo iba a responder Palermo en un equipo grande, porque Palermo estaba acostumbrado a pelear por no descender, mitad de tabla, y era el primer equipo importante que iba a poder pelear por el título. Y en esa apertura le costó, luego tuvo una buena pretemporada,
En cuanto a resultados, no, pero lo que se valora de una pretemporada es otra cosa. En lo físico está muy bien Olimpia. Y me parece que tiene mucho mérito también Palermo. Claro que sí, Santiago, pero me parece que tiene una relación con Alfaro, ¿verdad? Sí, Sí, potencia la parte defensiva y después recién piensa en el arco rival. son parecidos. Son parecidos, incluso en el esquema, ¿verdad? Prioriza primeramente la parte defensiva y después piensa Transiciones rápidas. No se transiciones rápidas. distraen mucho con la pelota. Claro. Fuertes defensivamente, 2, 3 pases, ya están rumbo al arco rival. Y la importancia, por ejemplo, estamos negando la recuperación, por ejemplo, de Richard Ortiz, que está mejorando. Y es muy oportuno también la levantada de Derlis González. Ahora se está viendo una mejor versión de Derlis González y, como decía Derlis también, Lucas Prato, que con su experiencia, con su calidad, recorre tal vez menos espacio, pero a Olimpia le hace muy bien, ¿no? A todo esto, y antes de entrar ya nombre por nombre, repasando un poquito algunas claves de este equipo de Martín Palermo, a todo esto hay que sumarle que Olimpia no pudo contratar en esta mitad de año, en este último semestre. Y no solo eso, a Olimpia se le fueron jugadores importantes. Saúl Salcedo era titular en la saga central. Capitán, uno de los capitanes Sí, Fernando Cardoso era titular por la banda derecha en el mediocampo. Se le fue Juan Espínola, un arquero de nivel. Se le fue Facundo Bruera, una alternativa importante en la delantera. Se le fue un arquero importante, un defensor, un volante y un delantero. Se le fueron 4 piezas, para mí 2 de ellos titulares claves en el equipo de Palermo. Aún así, Olimpia supo reponerse. Y ahora sí quiero arrancar nombre por nombre. Derlis, Gastón Olveira. ¿Qué opinión te merece? Un Olveira que habíamos destacado, creo que en el segundo podcast de Hora Deportiva, había recibido solo 2 goles en las primeras fechas y ambos de penal. Ante Servio, Guaraní, minuto 93 en la primera fecha y luego en el clásico, gol de penal también. Y luego prácticamente venía invicto, luego recibe un gol en contra de Zavala ante el 2 de mayo, un tiro libre que se desvía. Y en los últimos 2 partidos sí recibió 5 goles, 2 ante Nacional y 3 ante Luqueño. Pero me parece que en general Olveira viene siendo una pieza importante de Olimpia, no solo ahora, sino de hace un buen tiempo. Totalmente, totalmente. Esa es la pieza clave de Olimpia. A partir de allí nace este muy buen equipo de Olimpia. Me parece hoy en día incluso que es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Pese a estas 2 últimas fechas donde bien decía, recibió 5 goles, pero pudo haber recibido más. Pese a los goles recibidos, tuvo tapadas importantes. Para mí hoy es el mejor arquero del fútbol paraguayo y pieza clave fundamental en el equipo de Martín Palermo. Con él se cumple la premisa de que un gran equipo se forma con un gran portero. Totalmente. Realmente marca la diferencia, sostiene a Olimpia Salvó a Olimpia en en muchísimas. muchísimas ocasiones. Gracias a Olveira, creo yo, que Olimpia tiene esta cantidad de puntos al frente de la tabla. Totalmente. Recordemos que Olveira admitió que está empezando los trámites para una nacionalización. Él llegó a Olimpia en enero del 2021. Eso quiere decir que para enero del 2026, cuando cumpla 5 años en el país, él oficialmente va a estar habilitado para ser llamado a la selección paraguaya. Y es una alternativa importante teniendo en cuenta la edad, por ejemplo, del Gatito Fernández, que hay que ver hasta cuándo va a llegar. Y de los jóvenes que nunca terminaron de asentarse en Albirroja, Santiago Rojas, Juan Espínola. Me parece que es un puesto importante, al igual que Jan Fernández, que prácticamente lo mismo que Olveira en marzo del 2026 va a estar apto para poder ser elegible en la selección paraguaya. Son 2 arqueros que le pueden aportar mucho a la selección. Alcides, César Olmedo, lateral derecho de Olimpia, joven, jugó porque a Olimpia se le fue Otálvaro, se lesionó Víctor Salazar. El Beto Espínola todavía no está 100%, recién ahora se está recuperando. Y apareció y fue una grata revelación. Incluso algunos ya lo piden para la selección, yo creo que aún le falta. Pero es un puesto difícil, no solo en Olimpia, en el fútbol paraguayo. Y me parece que en estas primeras 11 fechas está respondiendo bien. Sí, es un jugador que tiene mucha potencia, mucha ida y vuelta, y eso es lo que se le pide a un futbolista que juega en esa posición. Como diría alguna vez Diego Pablo Simone, que por las bandas hoy día se saca la diferencia. Yo creo que Olimpia tiene ahí un jugador que marca la diferencia con su ida y vuelta. Totalmente joven y con un futuro, con un presente importante y con un futuro me parece
brillante, no solo para Y, Olimpia, sino para el fútbol y paraguayo. aparte que se hace sentir en la marca. Creo que a veces se da con mucha Para mí centra rigurosidad muy bien, y llega al fondo y centra bien Olmedo. centra bien y se hace sentir en la marca. Es fuerte. Es muy difícil de superarle ahí en la fuerza. No es el típico lateral livianito que va mucho al ataque y no, él tiene buena marca también, César Olmedo. Y vayamos un poquito a la saga de Erlis. Capazo, Junior Barreto, dos jugadores, sobre todo Junior, que había llegado con Chiqui Arce, cuestionado en su Muy momento. cuestionado, te iba a decir eso. Sí. Incluso lo quería Cerro también cuando estaba en su anterior equipo. Bueno, finalmente Olimpia se lo queda y le costó, esos primeros meses le costó muchísimo a Junior. Y hoy es la saga titular sin discusión de Olimpia, incluso desplazando a Hugo Benítez, que había estado en Ameliano, que llegó para ser titular. Hoy es suplente. Y me parece que es un sector donde Olimpia está bien. Sí, se complementan bien ambos. Ambos son rápidos y también el tema de Junior que se viene justificando. Como decía, fue muy criticado, le costaba. Eso habla también muy bien del entrenador Palermo, la confianza que le dio a ambos. Y es hoy en día, como bien decís, la dupla titular. No hay nada que decir y se complementa bastante bien. ¿Quién transmite mayor seguridad ahí, perdón, Santiago? Sí. ¿Quién transmite mejor seguridad ahí entre Capazo y Yo lo veo Junior más a Olmedo? Capazo. Sí, Sí. Capazo, sí, está un poquito más Es, sólido. es más líder, lo veo ahí entre los dos. Sí. También marcó algunos goles de cabeza en área rival. O sea, pero como digo, Derlis, para mí se complementan bien. Y hoy es un sector importante donde Olimpia es la saga titular, Palermo. Si los dos también juegan. Pero todo esto que estamos hablando de los grandes momentos, todo es porque los resultados acompañan. Claro. Si Olimpia tropezaba ante Luqueño, quizás ya iba a haber un poco más de dudas. Pero todo esto que Olmedo, Olveira, o sea, todos estos momentos es debido también a los grandes resultados que está ganando Olimpia. Y los rivales fuertes que están en un momento de mucha incertidumbre. Lo hablamos, Totalmente. Libertad, Guaraní. Yo creo que los dos, según mi parecer, no van a luchar por el título. Yo les saco a ellos. Por el momento, Chiqui Arce, por ejemplo, ya lo dijo en la conferencia, en la última conferencia de prensa, que su idea es ir partido a partido y que no piensa por el título. Entonces, a partir de ahí, luego ya se puede decir que descartar un poquitito a Guaraní, que tiene razón, está en formación y que no tiene tanta calidad como en años anteriores en su plantel. Totalmente. Y ahora que tocaste este tema de los rivales, se me vino a la mente. Estuve leyendo hace 2 días en redes sociales hinchas de Cerro y Libertad que decían, no, Olimpia es líder porque justo Libertad está mal y Cerro le tiene a Manolo y está mal. Pero eso no es problema de Olimpia. O sea, Olimpia gana su Claro. partido. A Olimpia no le importa si Cerro está bien, mal, Libertad. Olimpia gana. Si ellos están mal, es problema de ellos. Entonces me parece que Olimpia desde ese entorno, digamos, es justificado líder del campeonato. Sí, no hay que sacarle mérito para nada a Olimpia. No, no. Para nada. Yo creo que Olimpia está haciendo bien las cosas. Facundo Zavala por izquierda, un jugador que llegó y cuando llegó respondió muy bien. Una zurda tremenda, gran centro, despliegue, marca. Me parece que el argentino está cumpliendo a cabalidad. Luego tuvo una lesión que lo marginó por unos meses. Le costó volver, pero hoy es una pieza importante también en darle Zavala por Sí, sin izquierda. duda, sin duda. Otro de los jugadores que recuperó Martín Palermo, como bien decía Alcides por Richard. Zavala me parece que es otro de los jugadores que recuperó confianza, está jugando muy bien. Y ese carril izquierdo de Olimpia con él yendo constantemente es una arma mortal también para el equipo de Palermo. Luego vamos al mediocampo, ese doble 6 que se afianzó. Alex Franco, Richard Ortiz. Un doble 6 en su momento cuestionado porque muchos pedían por Marco Gómez que venía a hacer unos grandes Juegos Olímpicos. Para muchos el mejor jugador de Paraguay en las Olimpiadas. Llegó Marco y nunca pudo afianzarse en el equipo titular. De hecho volvió y casi no jugó. Ingresó en algunos partidos en el segundo tiempo. Pero esa importancia al sí es de Richard Ortiz. Y no estoy hablando solo de lo futbolístico. Todo lo que genera Richard es el capitán, me parece, el emblema que tiene este Olimpia. Es impresionante lo que aporta, no solamente futbolísticamente, ¿verdad? No en el quite, en llevar todo por delante, ¿verdad? Porque esa es la característica de Richard Ortiz, pero se complementa muy bien con Franco. La verdad que se habla muy poco de Franco, pero creo que ahora está rindiendo muy alto y le desplazó a uno de los olímpicos, como bien dijiste. Creo que el propio entrenador le calificó como el mejor jugador Sí, de la selección paraguaya. Estoy hablando de Carlos Jara Zaguier, ¿verdad? Y le desplazó totalmente. totalmente en su reincorporación al plantel de Olimpia. Totalmente. Alex Franco que se consolidó realmente. Marcos Gómez me parece que es
más para jugar con Franco y no con Richard, porque Gómez es un poquito parecido a Richard Ortiz. De perfil parecido, sí. Sí, perfiles parecidos, pero Franco realmente se asentó en el equipo base. Tiene un buen pase largo. De hecho, varios goles de Olimpia llegaron por pases largos de Franco. Tiene buena pegada, buena presencia, te llega al área, te marca, corre muchísimo. O sea, Alex Franco me parece de acá al futuro un jugador interesantísimo también para la selección paraguaya. Totalmente. Incluso muchos pedían por Franco cuando se fue Wilder Viera, por ejemplo, al último combo. Muchos no podían entender por qué sí Wilder y por qué no Franco. Se le cuestionó eso a Alfaro, pero seguramente Gustavo Alfaro tendrá sus razones por las que llamó al jugador de Cerro Porteño. Yo creo que por los dos volantes estamos hablando de una fortaleza defensiva de Olimpia. Sí. Los centrales resuelven situaciones, pero hay que ver también cómo trabajan los volantes, ¿verdad? Y yo creo que en eso, al menos Olimpia está muy bien, en los volantes centrales. Totalmente. Bueno, después está otro jugador que para mí, si no es el mejor, ahí pega en el palo, es el segundo mejor que está jugando muy bien. Rodney Redes. Otro que fue cuestionado también en su momento y se ganó el puesto. Recuerdo incluso un partido donde Palermo lo deja en la banca, no sé por qué, inentendible. Ingresa al segundo tiempo, cambia el partido y desde ahí no vuelve a salir. Rodney Redes, que venía de jugar en Estados Unidos, llegó a Olimpia, ex Guaraní, y tiene gol, tiene mucha velocidad por esa banda derecha. En algún momento de algún que otro partido se tiró por izquierda también, pero donde mejor rinde me parece Redes es por derecha. Derlis y otra pieza importante de Palermo. Sí, un jugador que siempre, desde que surgió allá por Guaraní, siempre pintó para grandes cosas. De hecho, que fue al exterior y a lo mejor ese retroceso de estar en el fútbol de los Estados Unidos y volver al fútbol paraguayo, a lo mejor eso le trabajó anímicamente. Ahora se lo ve nuevamente con confianza y eso hace de que pueda rendir mejor en el equipo de Martín Palermo. Un jugador que siempre rindió bien y con confianza, es un jugador brutal. Ahora su aporte fundamental es la pegada, increíblemente. Sí. Yo no le tenía como cobrador de faltas de tiro libres y ahora, por ejemplo, lo hace y lo hace muy bien. Recordemos el gol que le hizo al 2 de mayo, ¿verdad? Impresionante. Golazo. Totalmente. Otro que está, bueno, ahora un poco tocado en gran momento es Eric López. Porque Eric López, yo recuerdo en el 2019 cuando aparece en Olimpia, él explota y es vendido. Juega en punta con Roque Santa Cruz. Recuerdo aquel clásico justamente donde Roque le hace los 4 goles a Cerro. Esa dupla de ataque era Eric López y Roque. Eric hacía el trabajo sucio, le abría los caminos y Roque se lucía con los goles. Y Eric siempre rindió más como punta o como doble punta, como segundo punta. Y ahora está jugando por izquierda. Y lo está haciendo muy bien realmente el jugador que volvió a Olimpia para recuperar su nivel joven todavía. Y ojalá le vaya bien en un futuro. Luego aparece la estrella de Olimpia que para mí todavía no termina de aparecer en su totalidad. Derlis González. A Derlis le costó muchísimo volver después de su lesión. Pero ahora de a poquito está agarrando ritmo. Porque recordemos que Derlis no empezó siendo titular en Olimpia. Los titulares eran por izquierda Eric López, por derecha Ronda y Redes, y arriba era Prato con Hugo Adrián Benítez. Derlis estaba en el banco. Hasta que a fuerza de buenos rendimientos fue ingresando. Hoy me parece que es titular Derlis González Derlis. Sí, totalmente. Mi tocayo, Derli, Tu tocayo. es titular. Pasa que él tuvo recaídas en su lesión en la rodilla y allí está la cuestión del por qué él no estaba rindiendo al 100%. Ahora lo vemos de vuelta bien. Esperemos de que, no digo por Olimpia, bien por los hinchas de Olimpia, pero bien también el día de mañana para la selección paraguaya. Un jugador joven todavía, sabemos lo que puede dar, su jerarquía, y estando bien él, recuperándose en su totalidad de la rodilla, puede ser un aporte importante incluso para la selección. Totalmente. Un Derlis que todavía no es el Derlis del 2022. Porque ese Derlis González fue realmente explosivo. Recuerdo aquel partido ante Fluminense, fase previa a Libertadores. Los clásicos ante Cerro marcando en para uno en la nueva olla. Ese 2022 de Derlis González fue excepcional. En el último combo se habló de que incluso ya podría volver a la selección Sí, pasa que paraguaya. estuvo en la última Copa América Derlis. Tuvo pocos minutos, creo que en el último partido ingresó ante Costa Rica. Y es un jugador, sí, interesante. Es un jugador de selección. Es uno de los jugadores que tiene goles en la selección. Creo que está rondando los 10 tantos. Y es un jugador que dio en su momento muchas alegrías a la selección. Hoy por hoy me parece que no tiene nivel de selección.
Pero sí, si este Olimpia sigue así, yo creo que si Derli sigue mejorando, puede ser una alternativa tranquilamente para Gustavo Alfaro. Y al sí, ahora te quiero, para ir cerrando ya a poquito, preguntar por Lucas Pratto. Me parece que si hay una palabra que puede definir a Pratto, al delantero argentino, es jerarquía. No sé qué opinas de este momento de Pratto que llegó. A mí me sorprendió cuando se anunció su llegada porque Olimpia no estaba bien. Y Pratto, campeón de Libertadores, es un jugador con mucho nivel y efectivamente vino y me parece que demostró. Totalmente, esa es la palabra exacta, jerarquía. Pero también se tira al barro para trabajar por el equipo. Eso es lo más importante. No es que se queda ahí en el aire prácticamente recorriendo un poquito, pero a la hora de defender se pone el traje de trabajador y lo hace muy bien también, aguantando las pelotas, haciendo jugar a sus compañeros, ¿verdad? Y si se crea esa sociedad entre Derly González y Lucas Pratto, y ahora que recupera a Brian Montenegro, yo creo que Olimpia va a reforzar muchísimo su plantel de cara a esta decisiva recta que se viene. Totalmente. Y el otro jugador, el que quedaba, era Hugo Adrián Benítez, que se lesionó en el último partido, pero que fue una grata revelación también, que está haciendo dupla ahí Expulsado. Expulsado, sí. Está haciendo dupla con Pratto, ahora vuelve y hay que ver justamente qué hace Palermo, porque Brian Montenegro volvió y volvió bien, con un doblete. En realidad marcó 3 goles, uno se le anuló, 2 se le convalidaron. Y es un jugador muy técnico y a mí me dio la sensación de que Brian se entendió mejor con Pratto que lo que se entendía Hugo Adrián. Por eso va a ser un problema para Palermo qué hacer ahora. Que Brian se recuperó y otro que está ahí esperando turno y que en su momento incluso tuvo rendimiento de selección y se lesionó en las selecciones es Beto Spínola por derecha. O sea, Olimpia no pudo incorporar en este mercado, pero recupera a 2 jugadores que son prácticamente como refuerzos, Brian Montenegro y el Beto Spínola, que le pueden dar mucho a esta Olimpia en la recta final del campeonato. Va a tener tranquilidad Palermo en ese sentido, porque los que están funcionando y los que ingresan lo hacen de muy buena manera también. Totalmente. De esta forma, entonces, vamos llegando al final del programa. Repetimos, Olimpia hoy, terminada la primera rueda, líder absoluto, le saca 6 de ventaja. Cerro, que repito, para mí va a ser el equipo que le va a pelear hasta el final. A Libertad, si bien ahora está remontando con Garnero, Guaraní con Chiqui, son equipos muy irregulares. El propio Nacional 2 de mayo. Y me parece que los grandes por plantel, jerarquía y por presión, porque muchas veces eso también juega en contra. La presión que te da el hincha de Cerro y Olimpia de que no, tenés que pelear el título. En Nacional, Guaraní, con todo el respeto que se merecen quizás estos hinchas, quizás el jugador no sienta esa mochila, esa presión. Así que hay que ver lo que pasa entonces con Olimpia. Todo esto que no mencionamos, Olimpia puede recibir una gran noticia este semestre también, que es ir a jugar el Mundial de Clubes. Eso sería un premio para un Olimpia que hace 2 meses nadie le daba nada y ahora puede salir campeón y puede ir a jugar el Mundial de Clubes. O sea, puede ser un 2024 soñado para el equipo franjeado. Alcides, Derlis, muchísimas gracias a los oyentes también por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición. Gracias. Chao.